Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y será reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio no es un código penal. El Evangelio no es un código de normas. El Evangelio no es un conjunto de ritos, de acciones externas. Eso tendrá sentido si hay primero un espíritu, un reino de Dios dentro de nosotros. Esto es muy claro porque mucha gente, cuando ha hecho una aproximación a la fe cristiana y ha hecho una mala aproximación, dice: no quiero saber nada del cristianismo, no quiero saber nada de la Iglesia católica, no quiero saber nada de su jerarquía. Y en el fondo es que han entendido mal, han interpretado mal, han hecho una mala aproximación de lo que es el mensaje y la instauración del reino que Jesús vino a proponer para nosotros. Con base en esta larga introducción, propongamos 3 enseñanzas para nuestra vida a propósito de este Evangelio. La primera enseñanza: el reino de Dios está en medio de ustedes, dicen algunos escrituristas o exégetas. Dice, no lo tomen dentro de ustedes, sino en medio de ustedes. Y en esa interpretación del texto evangélico, los escrituristas afirman es que el reino de Dios vive en la persona de Jesús. Y Jesús estaba en medio de su pueblo. Y no podía decir está dentro de ustedes porque le hablaba a fariseos que privilegiaban la norma, que privilegiaban el rito, la exterioridad sobre la fuerza espiritual que el Espíritu, valga la redundancia, del resucitado quiere comunicar a la vida. De eso estos escrituristas hacen una afirmación muy bella, o estos exégetas que interpretan este texto, dicen: la política, la economía, la tecnología, las ideologías, la misma ciencia han pretendido modernizar el mundo, renovar al hombre, transformar la sociedad desde afuera, desde lo externo. Y afirmarán esto: Jesús, el Hijo de Dios, quiere renovar el mundo, transformar la vida, cambiar al hombre desde adentro, desde adentro. Uno analiza esta frase y ve que es hasta verdad. Uno dice, la tecnología ha cambiado el hombre. Nosotros éramos uno en nuestros comportamientos sociales y culturales. Antes, por ejemplo, de el internet, la telefonía celular, los aparatos móviles o computadores móviles, las llamadas tabletas o portátiles, el mundo nos cambia, pero desde afuera. Las ideologías políticas, las luchas de clases, el ideario, estoy con el pueblo, no sé qué, buscan cambiar al hombre desde afuera. La economía habla de producir más bienes de servicios y bienes de consumo para generar y regar más riqueza a un gran conglomerado de población y así incrementar el PIB, el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita. Todos son propuestas desde lo externo, desde afuera. Pero Jesús, su Espíritu y su proyecto del reino nos dice: la fiebre no está en las sábanas, el cambio del mundo no está en la exterioridad de las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales. El cambio del mundo está dentro de ti y Jesús vino a instaurar precisamente ese reino diciendo: estoy invitándote a cambiar el mundo dentro de ti. Pues bien, en el final de esa primera reflexión está la segunda.
donde algunos escrituristas distintos de la primera escuela, el reino de Dios está en medio de ustedes, estos otros escrituristas interpretando este texto evangélico dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Ya no dice en medio de ustedes, sino dentro de ustedes. Dios nace, Dios vive, Dios transforma al hombre. El espíritu del resucitado renueva un ser humano desde adentro, no desde afuera. Y dice ese anuncio del reino que hace Jesús, el reino de mi Padre Dios es justicia, es paz, es vida, es gracia, es amor. Dice, esos grandes valores del reino de los cielos empiezan dentro del corazón de cada uno. Yo me quedo pensando en esta segunda afirmación y viéndole un poco de razón a la primera, también le encuentro mucha razón a esta segunda interpretación que hacen los escrituristas de este texto. Dios mora en ti y en mí y nos transforma desde adentro, y la actitud de paz, la actitud de justicia, la actitud de amor, la actitud de libertad interior, la hace el Espíritu del resucitado en mi vida. Yo les he dicho en otras ocasiones que la gran libertad del hombre es frente a sí mismo, porque el gran tirano del hombre es el mismo hombre que construye cárceles en su alma interior, en su alma espiritual. Y por eso Jesús nos dice que el reinar de Dios está en ti y que el cambio tiene que empezar en ti. Eso me hace acordar de una frase que dice así: muchos hablan de cambiar el mundo, pero pocos hablan de cambiarse a sí mismos. Muchos dicen los políticos tienen que hacer esto, los economistas tienen que pensar de esta manera, otros dicen el director técnico del Atlético Nacional de Colombia tiene que poner estos jugadores. Nos encanta arreglarle la vida a los demás. A veces entre los cónyuges, Gloria, la señora, le dice, ve Rupertino, tú tienes que cambiar esto, esto y esto en tu vida. Somos maravillosos médicos diagnosticando la enfermedad, la equivocación, el virus o el mal de la otra persona. Tú cambia esto en tu vida. Tenemos que cambiar y volver a sentar, a equilibrar el clima por el tema del cambio climático. Hablamos de todo eso y nos sentimos maravillosos. Pero Jesús nos dice, empieza a cambiar por dentro. Sin conocer demasiado, uno ve la historia de las ideologías, uno ve la historia de los sistemas políticos en el mundo, y todos de momento apasionan, seducen, generan militancia activa de millones de personas, pero luego muestran las profundas incoherencias, porque es que el cambio no es afuera, la fiebre no está en las sábanas. El mal hay que buscarlo aguas arriba. El pecado, que es muy hondo en el corazón humano, que es muy profundo en su ser, es lo que debe ser renovado por la instauración del reino de Dios en nosotros. ¿Qué piensas? Tú dices, Rupertino, cambia tu mal genio, o Dios te pide, Señor, que yo cambie mi intolerancia con mi esposo Rupertino. Tal vez no es de que el otro cambie su mal humor, su mala leche, es que yo cambie siendo más tolerante, porque siempre habrá personas de mal humor, de mala leche, de mal genio, de mal talante. Pero si tú eres tolerante, tú empiezas a cambiar el mundo cambiando tú mismo y descubres que el reinar de Dios, el reino de la comprensión, el reino de la paz, el reino del amor, mirar a otra persona con ojos de amor, renueva las relaciones de matrimonio, renueva las relaciones de familia, renueva las relaciones de trabajo, renueva las relaciones sociales, renueva las relaciones en el mundo. Siempre lo diré, la historia no lo cambian las ideologías, la historia la han cambiado los grandes iluminados de la historia, los santos, que llenos de la vida del resucitado dentro de ellos, en su corazón han sido faros de luz en medio de la noche, han sido fuego en la tibieza de la gente, han sido certeza en medio de las incertidumbres
de ideas y de culturas en que vivimos los hombres. Terminemos con una tercera y última reflexión, y es que Jesús, hablando de cómo el reino de Dios está dentro de nosotros y de que no lo busquen en la exterioridad, intempestivamente y no sé qué, él habla algo que él, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que ser entregado a los sumos sacerdotes y a las autoridades político-religiosas de Jerusalén, morir y resucitar. Este anuncio de la pasión que Jesús hace en 3 ocasiones, como de alguna manera reconociendo el destino que tiene, nos lleva a una sabiduría muy profunda que quiero decírtela a ti y compartirla como conclusión en un tercer momento de las 2 sabidurías anteriores. El reino de Dios está en medio de ustedes y el reino de Dios está dentro de ustedes. Pero Jesús nos advierte, no hay reino de Dios sin cruz. No hay gloria del cielo sin cruz. ¿Recuerdan la famosa expresión del apóstol Pablo? La cruz es locura, locura para los judíos, necedad, insensatez para los sabios griegos, pero es fuerza de Dios, salvación de Dios y, si se quiere, sabiduría de Dios para el hombre que cree. Padre, ¿qué nos quiere decir? Aclare eso. No hay reino de Dios en ti si primero no te purificas cargando tu cruz, comprendiendo la cruz que el Señor permite en tu vida y amando tu cruz. Porque si uno no comprende la cruz que lleva en su vida, no la va a amar, le repugna, le rechaza. La cruz, decía otra mística, Rosa de Lima, peruana, decía, la cruz es la única escalera para subir al cielo. Uno no deja entrar el reino de Dios si uno no muere a uno mismo, y esto implica cruz. Si uno no permite las humillaciones que el tiempo, circunstancias, personas generan en la vida de uno. Uno está llamado a ser crucificado. Jesús, y esto no es un dato anecdótico, no es un dato suelto o no es un dato accesorio en el mensaje cristiano. Jesús murió crucificado. Jesús anunció que para ser verdaderos discípulos de Él teníamos que primero negarnos, morir a nosotros mismos y cargar la cruz. Y lo dice en varias ocasiones. Nosotros no nos escandalicemos. ¿Quieres que nazca el reino del amor, de la vida, de la verdad, de la paz, el reino de la gracia y la justicia en tu corazón? Déjate crucificar. Sí, en tu matrimonio, sí, en tu familia, sí, por los episodios y circunstancias de la vida. Déjate crucificar. Déjate humillar por la vida que aparentemente desde lo humano pierdes, pero en carrera larga, en viaje largo, ganas, que es el camino del discípulo, es el camino de seguimiento de la persona sabia de Jesús, donde está el reino de Dios, una actitud espiritual nueva para la vida. Amigos, mucha gente cuando se habla de cruz, Padre, cambio de canal de televisión, Padre, paro mi red social, no voy a seguir escuchando su Eucaristía. No, cruz no. Te mienten. Hay cruz en la vida. Y créeme algo, con esto concluyo. La vida me ha enseñado que cuando todo en tu vida está bien, preocúpate. Cuando todo en tu vida te sonríe, preocúpate. Cuando todo es prosperidad, en no sé qué, éxito profesional, aplausos humanos, preocúpate. Cuando en tu vida hay cruz, no te preocupes. Cárgala, compréndela y ámala. No la arrastres, no arrastres tu cruz. Créeme
que allí en esa situación, aunque duela, aunque humille, aunque cueste asumir, allí hay un camino de redención personal, de crecimiento humano. Allí, cuando hay cruz, está emergiendo, está creciendo el reino de los cielos, el reino de Dios, no solamente en ti, sino en el mundo entero. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder. Lléname
renueva las relaciones de matrimonio, renueva las relaciones de familia, renueva las relaciones de trabajo, renueva las relaciones sociales, renueva las relaciones en el mundo. Siempre lo diré, la historia no lo cambian las ideologías, la historia la han cambiado los grandes iluminados de la historia, los santos, que llenos de la vida del resucitado dentro de ellos, en su corazón, han sido faros de luz en medio de la noche, han sido fuego en la tibieza de la gente, han sido certeza en medio de las incertidumbres de ideas y de culturas en que vivimos los hombres. Terminemos con una tercera y última reflexión, y es que Jesús, hablando de cómo el reino de Dios está dentro de nosotros y de que no lo busquen en la exterioridad, intempestivamente y no sé qué, él habla algo, que él, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que ser entregado a los sumos sacerdotes y a las autoridades político-religiosas de Jerusalén, morir y resucitar. Este anuncio de la pasión que Jesús hace en 3 ocasiones, como de alguna manera reconociendo el destino que tiene, nos lleva a una sabiduría muy profunda, que quiero decírtela a ti y compartirla como conclusión en un tercer momento de las 2 sabidurías anteriores. El reino de Dios está en medio de ustedes y el reino de Dios está dentro de ustedes. Pero Jesús nos advierte, no hay reino de Dios sin cruz. No hay gloria del cielo sin cruz. ¿Recuerdan la famosa expresión del apóstol Pablo? La cruz es locura, locura para los judíos, necedad, insensatez para los sabios griegos, pero es fuerza de Dios, salvación de Dios y, si se quiere, sabiduría de Dios para el hombre que cree. Padre, ¿qué nos quiere decir? Aclare eso. No hay reino de Dios en ti si primero no te purificas cargando tu cruz, comprendiendo la cruz que el Señor permite en tu vida y amando tu cruz. Porque si uno no comprende la cruz que lleva en su vida, no la va a amar, le repugna, le rechaza. La cruz, decía otra mística, Rosa de Lima, peruana, decía, la cruz es la única escalera para subir al cielo. Uno no deja entrar el reino de Dios si uno no muere a uno mismo, y esto implica cruz. Si uno no permite las humillaciones que el tiempo, circunstancias, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y será reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio no es un código penal. El Evangelio no es un código de normas. El Evangelio no es un conjunto de ritos, de acciones externas. Eso tendrá sentido si hay primero un espíritu, un reino de Dios dentro de nosotros. Esto es muy claro porque mucha gente, cuando ha hecho una aproximación a la fe cristiana,
y ha hecho una mala aproximación. Dice, no quiero saber nada del cristianismo, no quiero saber nada de la Iglesia católica, no quiero saber nada de su jerarquía. Y en el fondo es que han entendido mal, han interpretado mal, han hecho una mala aproximación de lo que es el mensaje y la instauración del reino que Jesús vino a proponer para nosotros. Con base en esta larga introducción, propongamos 3 enseñanzas para nuestra vida a propósito de este evangelio. La primera enseñanza: el reino de Dios está en medio de ustedes, dicen algunos escrituristas o exégetas. Dice, no lo tomen dentro de ustedes, sino en medio de ustedes. Y en esa interpretación del texto evangélico, los escrituristas afirman es que el reino de Dios vive en la persona de Jesús. Y Jesús estaba en medio de su pueblo. Y no podía decir está dentro de ustedes porque le hablaba a fariseos que privilegiaban la norma, que privilegiaban el rito, la exterioridad sobre la fuerza espiritual que el Espíritu, valga la redundancia, del resucitado quiere comunicar. Dios mora en ti y en mí y nos transforma desde adentro. Y la actitud de paz, la actitud de justicia, la actitud de amor, la actitud de libertad interior, la hace el Espíritu del resucitado en mi vida. Yo les he dicho en otras ocasiones que la gran libertad del hombre es frente a sí mismo, porque el gran tirano del hombre es el mismo hombre que construye cárceles en su alma interior, en su alma espiritual. Y por eso Jesús nos dice que el reinar de Dios está en ti y que el cambio tiene que empezar en ti. Eso me hace acordar de una frase que dice así: muchos hablan de cambiar el mundo, pero pocos hablan de cambiarse a sí mismos. Muchos dicen los políticos tienen que hacer esto, los economistas tienen que pensar de esta manera, otros dicen el director técnico del Atlético Nacional de Colombia tiene que poner estos jugadores. Nos encanta arreglarle la vida a los demás. A veces entre los cónyuges, Gloria, la señora, le dice, ve Rupertino, tú tienes que cambiar esto, esto y esto en tu vida. Somos maravillosos médicos diagnosticando la enfermedad, la equivocación, el virus o el mal de la otra persona. Tú cambia esto en tu vida. Tenemos que cambiar y volver a sentar, a equilibrar el clima por el tema del cambio climático. Hablamos de todo eso y nos sentimos maravillosos. Pero Jesús nos dice, empieza a cambiar por dentro. Sin conocer demasiado, uno ve la historia de las ideologías, uno ve la historia de los sistemas políticos en el mundo, y todos de momento apasionan, seducen, generan militancia activa de millones de personas, pero luego muestran las profundas incoherencias, porque es que el cambio no es afuera, la fiebre no está en las sábanas. El mal hay que buscarlo aguas arriba. El pecado, que es muy hondo en el corazón humano, que es muy profundo en su ser, es lo que debe ser renovado por la instauración del reino de Dios en nosotros. ¿Qué piensas? Tú dices, Rupertino, cambia tu mal genio, o Dios te pide, Señor, que yo cambie mi intolerancia con mi esposo Rupertino. Tal vez no es de que el otro cambie su mal humor, su mala leche, es que yo cambie siendo más tolerante, porque siempre habrá personas de mal humor, de mala leche, de mal genio, de mal talante. Pero si tú eres tolerante, tú empiezas a cambiar el mundo cambiando tú mismo y descubres que el reinar de Dios, el reino de la comprensión, el reino de la paz, el reino del amor, mirar a otra persona con ojos de amor, personas generan en la vida de uno. Uno está llamado a ser crucificado. Jesús, y esto no es un dato anecdótico, no es un dato suelto o no es un dato accesorio en el mensaje cristiano. Jesús murió crucificado. Jesús anunció que para ser verdaderos discípulos de Él teníamos que primero negarnos, morir a nosotros mismos y cargar la cruz.
Y lo dice en varias ocasiones, nosotros no nos escandalicemos. ¿Quieres que nazca el reino del amor, de la vida, de la verdad, de la paz? El reino de la gracia y la justicia en tu corazón. Déjate crucificar. Sí en tu matrimonio, sí en tu familia, sí por los episodios y circunstancias de la vida. Déjate crucificar. Déjate humillar por la vida que aparentemente desde lo humano pierdes, pero en carrera larga, en viaje largo, ganas, que es el camino del discípulo, es el camino de seguimiento de la persona sabia de Jesús, donde está el reino de Dios, una actitud espiritual nueva para la vida. Amigos, mucha gente cuando se habla de cruz, Padre, cambio de canal de televisión, Padre, paro mi red social, no voy a seguir escuchando su Eucaristía. No, cruz no. Te mienten. Hay cruz en la vida. Y créeme algo, con esto concluyo. La vida me ha enseñado que cuando todo en tu vida está bien, preocúpate. Cuando todo en tu vida te sonríe, preocúpate. Cuando todo es prosperidad, no sé qué, éxito profesional, aplausos humanos, preocúpate. Cuando en tu vida hay cruz, no te preocupes. Cárgala, compréndela y ámala. No la arrastres, no arrastres tu cruz. Créeme que allí en esa situación, aunque duela, aunque humille, aunque cueste asumir, allí hay un camino de redención personal, de crecimiento humano. Allí, cuando hay cruz, está emergiendo, está creciendo el reino de los cielos, el reino de Dios, no solamente en ti, sino en el mundo entero. Amén. A la vida. De eso estos escrituristas hacen una afirmación muy bella, o estos exégetas que interpretan este texto, dicen la política, la economía, la tecnología, las ideologías, la misma ciencia han pretendido modernizar el mundo, renovar al hombre, transformar la sociedad desde afuera, desde lo externo, y afirmarán esto: Jesús, el Hijo de Dios, quiere renovar el mundo, transformar la vida, cambiar al hombre desde adentro, desde adentro. Uno analiza esta frase y ve que es hasta verdad. Uno dice, la tecnología ha cambiado el hombre. Nosotros éramos uno en nuestros comportamientos sociales y culturales. Antes, por ejemplo, de el internet, la telefonía celular, los aparatos móviles o computadores móviles, las llamadas tabletas o portátiles, el mundo nos cambia, pero desde afuera. Las ideologías políticas, la lucha de clases, el ideario, estoy con el pueblo, no sé qué, buscan cambiar al hombre desde afuera. La economía habla de producir más bienes de servicios y bienes de consumo para generar y regar más riqueza a un gran conglomerado de población y así incrementar el PIB, el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita. Todos son propuestas desde lo externo, desde afuera. Pero Jesús, su Espíritu y su proyecto del reino nos dice, la fiebre no está en las sábanas, el cambio del mundo no está en la exterioridad de las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales. El cambio del mundo está dentro de ti y Jesús vino a instaurar precisamente ese reino diciendo, estoy invitándote a cambiar el mundo dentro de ti. Pues bien, en el final de esa primera reflexión está la segunda, donde algunos escrituristas distintos de la primera escuela, el reino de Dios está en medio de ustedes. Estos otros escrituristas, interpretando este texto evangélico, dice, el reino de Dios está
dentro de ustedes. Ya no dice en medio de ustedes, sino dentro de ustedes. Dios nace, Dios vive, Dios transforma al hombre. El Espíritu del resucitado renueva un ser humano desde adentro, no desde afuera. Y dice ese anuncio del reino que hace Jesús: el reino de mi Padre Dios es justicia, es paz, es vida, es gracia, es amor. Dice, esos grandes valores del reino de los cielos empiezan dentro del corazón de cada uno. Yo me quedo pensando en esta segunda afirmación y viéndole un poco de razón a la primera, también le encuentro mucha razón a esta segunda interpretación que hacen los escrituristas de este texto.